vamos a hablar del tema de la jornada. El índice de inflación, se conocieron los guarismos del mes de diciembre, Emiliano, cerró el año 2020, el que fue atravesado por la pandemia, y con múltiples causas, como decía el propio ministro, con una inflación a la baja respecto de lo que ocurrió en 2019. Y con una economía parcialmente detenida durante gran parte del año. Exactamente. Por eso es que el porcentaje se debe interpretar respecto de qué fue lo que ocurrió durante 2020. Lo había anticipado el ministro en una disertación en Entre Ríos, ya lo vamos a escuchar, pero analizamos dato a dato y vemos qué ha ocurrido en la Argentina en los últimos 5 años. Arrancamos, Fernando, por el número general. Diciembre, una inflación alta se esperaba y lo fue. 4%. En 2020, la inflación para la República Argentina, el promedio nacional, 36,1%. Cuando mostramos INDEC, son valores nacionales. Cuando vos veas INDEC, son valores nacionales. En Mendoza lo calcula otro organismo, ya lo vamos a ver. Avanzamos para tener la fotografía de todo el año, desde enero y hasta diciembre. Es difícil de interpretar esto, pero sabemos por lo menos que en abril y mayo ese 1,5% fue en el momento más duro de la cuarentena. Prácticamente todo cerrado, excepto los supermercados. Bueno, las estaciones de servicio. Pero los precios estaban congelados. Así todo, hubo aumentos, 1,5%. El mayor pico en este 2020 fue diciembre, 4%. Avanzamos. Ahora vamos a ver los capítulos que más aumentaron en diciembre, pero cuánto acumularon en todo 2020. Ajá. Y la incidencia que tuvieron en la inflación, y la tendrán en la canasta que se conoce la próxima semana. El capítulo alimentos y bebidas, 4,4%, pero en 2020, 42,1%, mucho más que el promedio general. Y ahí es donde se comienza a observar el desfasaje. Muchos gremios los dicen con mucha sensatez y razón, respecto del desfasaje del aumento, del incremento de los costos de la vida en la Argentina y de los sueldos. En un año que fue particularmente complicado respecto del mantenimiento de las fuentes laborales. Entendemos que la prohibición de los despidos sin justa causa, la doble indemnización en realidad, colaboró para que los empresarios hicieran el esfuerzo y no tuviesen que gastar en estas indemnizaciones, ¿no? Pero vos fíjate, ¿a quién le aumentaron el sueldo por encima del 40, 45%? No, bueno, muchos cobraron... Si hablamos de bebida. Claro, ¿no? de alimentos. 36 en términos... Muchos cobraron la mitad del sueldo. Exactamente. O un 70%, o un 30%. Y muchos no recibieron ningún aumento de sueldo durante 2020. ¿Por qué hago mención a esto? Porque siempre lo decimos, este es el rubro que más impacta en los hogares de menores ingresos, en donde se destina el mayor volumen del dinero para solventar este bien que es elemental, alimentar y beber. La indumentaria, 3,6% para diciembre, 60% en términos generales es lo que más aumentó durante todo el año. Es un gasto que está destinado fundamentalmente por los sectores de la clase media y media alta en la Argentina, ya que no hubo mucho para la recreación en este 2020. Fíjate, sin los cines, sin estuvieron teatros. cerrados, sin cines ni teatros, ni consumo de ropita para la fiesta de ocasión. Exactamente. Y los gastos en salud, 5,2%, 28,7%, también congelado durante mucho tiempo. Y vamos a ver la última cuenta nacional, claro. Antes de escuchar al ministro Guzmán. La inflación en la Argentina, año por año, desde 2016 hasta 2020, atravesando gestiones. Desde 2016, con un índice del Congreso, porque había sido intervenido el INDEC, hacemos esta aclaración porque ustedes ven un asterisco en pantalla, 40,3%. Para 2017, dicen algunos, el mejor año de la gestión de Mauricio Macri, o el menos peor, 24,8%. También se redujo el nivel de pobreza y en parte también el desempleo en la Argentina. Para 2018 no hubo vuelta atrás, 47,6% fue la inflación de ese año. 53,8% para 2019, un récord absoluto en la Argentina en más de 20 años, y cerramos este 2020 con 36,1%. Atravesado esto por la devaluación extraordinaria después de aquellas elecciones PASO. Y este 2020 por la pandemia y la paralización de la actividad industrial, económica, recreativa y demás. Hacíamos la siguiente cuenta. En estos últimos 5 años, la inflación acumulada de promedio es más de 200%. Pero si vos, por ejemplo, agarrás un producto, un artículo en general, una caja de leche, ¿cuánto salía en 2016? ¿Y cuánto salió a finales de 2020? ¿Y qué porcentaje te da ese incremento? Yo te puedo decir lo que comprobé los otros días. Lo comparto contigo y con la audiencia. Encontré un ticket de una cadena de supermercados del 27 de diciembre de 2019. La carne molida
Debo haber comprado un kilo de carne molida especial. La carne molida creo que estaba en 193 pesos, 195 pesos. Saque la cuenta, señora, señor, compre un kilo de carne molida especial ahora y va a poder comprobar que estamos por arriba del 100% en un año. En un año. Bueno, este acumulado era más del 200%. El ministro Martín Guzmán, durante una disertación en Entre Ríos, habló acerca de la inflación, el diagnóstico que tiene la gestión actual, los errores que él cree que cometió la gestión anterior y cuál es el plan para atacar desde diferentes sectores a la variación de precios. Nosotros consideramos que la inflación es un fenómeno multicausal. Multicausal que en un contexto como el de inestabilidad macroeconómica como el que por muchos años ha habido en la Argentina, tiene un elemento de expectativas que es fuerte y un elemento de persistencia. En el programa anterior del año 2018, el programa Standby, o durante todo el proceso 2015-2019, se usaba un instrumento. La inflación se atacaba con un instrumento, que recordarán cuál era, ¿sí? La tasa de interés. Si uno quisiera atacar la inflación mediante una política monetaria contractiva, lo que terminaría logrando es lo que pasó antes, es generar una recesión más profunda y además, como la inflación tiene otros factores, seguiría habiendo inflación. ¿Qué es lo que pasó? Lo que nosotros decimos es, la inflación la atacamos con todo esto junto. Política cambiaria, política fiscal y monetaria consistente, un cuadro tarifario que alinee todos los precios, que sea parte de este alineamiento de precios clave de la economía y políticas de precios e ingresos. Este es el análisis del diagnóstico del ministro Martín Guzmán cuando todavía el Fondo Monetario Internacional está esperando el plan económico de la Argentina post pandemia, aunque la pandemia continúe, porque la gestión siguió avanzando. Vos hiciste mención a diciembre, hiciste mención al acumulado de los últimos 12 meses a nivel nacional, datos del INDEC. Aquí los datos los releva la propia DEIE y debemos decir que en diciembre la inflación fue sensiblemente mayor en Mendoza que a nivel nacional. Pero cuando sumamos los 12 meses... quedamos más o menos iguales. Aparentemente algo aumentó antes en otros lugares y después en Mendoza. Tuvieron que ver las fiestas. Estos son los números de nuestra provincia calculados por la Dirección de Estadísticas e Investigaciones Económicas. 4,8% para diciembre, 0,8 más que a nivel nacional. 36 es lo que dejó el 2020. Es similar el dato a nivel nacional, apenas una décima. Pero cuando vemos los rubros y capítulos, también hay algunos parecidos. Pero en diciembre se dispara los alimentos. ¿Pero qué cambio la indumentaria sí. en los 12 meses, en el acumulado de los 12 meses, Emiliano? Notable. Menos ventas, sí. Menos productos, menos artículos, menos compras de parte de los comerciantes. ¿Y qué número distinto, no? Sí. 7,4% para alimentos y bebidas solo en diciembre en la provincia de Mendoza. Evidentemente se remarcó todo por las fiestas de fin de año. 41,7% el acumulado total. Este es el número que nosotros vemos en el supermercado, en las góndolas. En diciembre del año anterior, las cosas eran 40% menos caras que lo que son ahora. Fíjate que en el número global, nación-provincia casi da parecido. Sí. A excepción de la indumentaria, que en la nación se va el doble. 60%. Atención médica, 4,9% para diciembre, con el comienzo de un aumento que va a traer muchísimos otros porcentajes. Bueno, cuando te acordás que decidieron aumentar las prepagas a la mañana y a la tarde hubo una llamada y le dijeron, estás loco, ¿cómo vas a habilitar un aumento? Y se desapareció ese decreto. Era un porcentaje gigantesco. 28,7% son los datos de Mendoza, que más o menos ha ido acompañando la inflación a nivel nacional. Hubo meses con pequeñas diferencias o capítulos que tienen algunos puntos más, puntos menos, pero la cuenta final... 36% para Mendoza, 36,1% para la Argentina la inflación. Un problema que tiene la economía argentina, un problema que no es común al resto de las economías mundiales. Gustavo Reyes es economista, lo tenemos ya conectados. Gustavo, ¿cómo te va? Buenas noches, bienvenido. Buenas noches, ¿cómo están ustedes? Muchas gracias por llamarme. No, por favor, faltaba más. Bueno, acá estamos viendo números fríos, pero números que asustan en definitiva en un año atravesado por la pandemia, el parate productivo, el parate comercial y también la generación de trabajo. Solamente se mantuvo lo que se podía mantener, pero cerraron casi 800 empresas y en Mendoza al menos dicen que se perdieron 23.000 puestos de trabajo. ¿Por qué tenemos inflación entonces?
Bueno, mira, la verdad que el problema de la inflación viene de Argentina hace bastante tiempo. Si te acordás cómo empezamos el año, empezamos con una inflación cercana al 3%. Después vino la pandemia y la pandemia, la verdad que en buena parte o al principio de la pandemia la economía casi no funcionaba. Nosotros no circulábamos por la calle, por lo tanto el dinero no circulaba en la calle y tuvimos una inflación muy baja por esas anomalías y pasamos del 3% a niveles cerca del 1,5%. 1,5%. ¿Qué pasó después? 1,5% lo decíamos recién, abril y mayo. Tal cual. Ahora, fíjate qué pasó después. Empezó el desconfinamiento, la economía empezó a funcionar, volvimos a los niveles del 3% allá por septiembre, octubre, y hoy estamos en un escalón inclusive más alto que los de principio de año. Fíjate, por los numeritos, cómo presenta los números el INDEC, no se puede calcular, pero a nivel nacional hay una medición bastante interesante que es un poco el corazón de la inflación. El INDEC le llama la inflación núcleo, que es la inflación dejando de lado todos los fenómenos estacionales, es decir, precios que son muy volátiles, como la verdura, por ejemplo, y también dejando afuera todo lo que son precios regulados. Entonces tenés el corazón de la inflación. Bueno, esa inflación a nivel nacional fue del 5%. O sea, hoy estamos inclusive en un nivel un poquito más alto. Y lo que pasó ha sido bastante simple. Pensá que la economía durante este año, obviamente la pandemia tiene mucho que ver, creó muchísimos papelitos, muchísimo dinero durante este año para financiar el enorme problema fiscal. Entonces, hay muchísimos más papelitos para comprar muchos menos bienes, porque la producción se ha contraído, yo te diría que vamos a ver después los números definitivos, pero va a ser cerca de 10%. Entonces, la mayor cantidad de papeles, mayor cantidad de dinero para menor producción, claramente te da precios más altos, y eso es lo que hoy estamos experimentando. Cuando hablas de papeles, hablas de moneda. Intuyo que vos interpretás de que la Argentina a este paso no tiene moneda, tiene papel impreso con la cara de algún prócer, ¿o no? Bueno, te diría que es una apreciación, vos lo planteás de una forma subjetiva, pero déjame que te lo plantee de una forma objetiva. ¿Quién hoy ahorra en moneda nacional? Muy poquita gente, digamos. Lo que hace la inflación es erosionar, es limar el poder adquisitivo del dinero y por eso la gente básicamente lo utiliza sí para transacciones, pero no como medio de ahorro, que es también uno de los puntos, una de las funciones muy importantes del dinero. Es decir, la inflación ha deteriorado muchísimo nuestro poder adquisitivo. Pensá el valor que hoy tiene un billete de 1.000 pesos, la verdad que se ha devaluado, ha perdido valor muchísimo tiempo y eso es un problema enorme. Y que lamentablemente, pese a lo que escuchamos recién, ustedes lo presentaban, hay alguna explicación del ministro, pero fíjate que hoy no hay un ataque profundo a la inflación y es claramente uno de los principales problemas y además una de las principales fuentes de generación de pobreza en la Argentina. El mismo Banco Central, cuando vos ves, el Banco Central hoy maneja la cotización del dólar oficial. Todos los días devalúa un poquito. Fíjate, venía devaluando al 3% mensual durante los últimos meses del año pasado y este mes lo subió. Lo que llevamos, el ritmo mensual es cercano al 4% mensual. Entonces, si el mismo Banco Central está devaluando todos los días el dólar para que no se atrase, bueno, es muy difícil frenar esta inflación. El resto de los sectores de la economía están tratando de recuperar sus pérdidas de la inflación. Los trabajadores les pasa lo mismo, a las empresas de servicios regulados les pasa lo mismo. Entonces, se está generando una especie de indexación muy compleja. Es como que un perro se muerde la cola. O sea, tenemos inflación, el Banco Central devalúa cada vez más, eso genera más inflación. Entonces, los asalariados que han perdido 3 años consecutivos respecto de la inflación tratan de actualizarse, eso te sube los costos. Es decir, es un problema Gustavo, enorme, no es un problema nuevo. ¿Qué tiene que ver el acuerdo?
¿qué tiene que ver? No, claro, nuevo no es, vaya si no es nuevo. ¿Qué tiene que ver el acuerdo o qué papel juega el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional? Luego llegará otra negociación, no es una negociación, llegará un pago que muchos lo soslayan, pero que tiene mucho de simbólico también, que es el Club de París. Mientras no arregles con el fondo no vas a poder solucionar las acreencias que tiene el Club de París. Esto es Europa, es otro cantar. Y en el medio la exigencia por parte de los sectores de la oposición diciendo, presidente, ¿y el plan? Contame tu visión de esto que te acabo de decir. Bueno, mira, la verdad es que no solamente la economía, la vida de nosotros se mueve por expectativas. O sea, lo que hacemos todos los días tiene que ver con las expectativas de lo que pensamos que va a suceder en el futuro. Y por supuesto, la economía también se mueve de esa forma. Se mueven las personas que trabajan, se mueven los empresarios. Y la verdad de la historia es que el gobierno tiene una enorme cantidad de gasto público para afrontar y los impuestos no le alcanzan. Entonces, en la medida que no tiene financiamiento, sí o sí tiene que recurrir a la emisión monetaria y eso genera inflación. No ahora, siempre lo ha generado, no solo en Argentina, en todo el mundo lo ha generado. Entonces, la gente o el mercado ve eso, ve que no arreglan con el Fondo Monetario, por lo tanto, no está claro qué van a hacer con todo ese problema, qué van a hacer con el tema tarifario. Hoy es clave ese problema tarifario y las señales que dan. Pues fíjate lo que sucede. Tratan de pisar un poquito la inflación con el tema tarifario, pero eso te genera mayores subsidios y los mayores subsidios se tienen que pagar. ¿Y cómo se pagan? Con emisión monetaria que te genera inflación. O sea que en definitiva es un problema de quién paga esas tarifas. Si la pagan los usuarios mediante tarifas o la pagan todo el mundo mediante el impuesto, ese peor del mundo, que es el impuesto inflacionario, que es el que más pagan los pobres. Entonces, nos encontramos en ese círculo que el gobierno no muestra cómo va a afrontar esos problemas, está pateando un poquito los problemas para adelante, esperando llegar a las elecciones. Y esta historia, la verdad que la hemos visto demasiadas veces la Argentina. Ahora, no todas son malas noticias. Pensá lo que está sucediendo en el mundo. Hay un problema grandísimo con la segunda ola del COVID, pero a nivel de la economía, las economías están resurgiendo. Los precios de nuestros principales productos exportadores están subiendo y el nivel de financiamiento que tiene el mundo es extraordinario, sobre todo para países emergentes. Es decir, el mundo nos presenta en el 2021 una buenísima oportunidad de poder rebotar, de poder mejorar la economía. Ahora, en la medida que nosotros no empecemos a solucionar los problemas internos, lamentablemente esa oportunidad no la podemos aprovechar y estamos empantanados en este problema, como vos bien decías, larguísimo de la inflación y que trae problemas, lo sabemos muy bien los argentinos, sobre todo los de nuestra generación, Fernando, que la inflación es un problema muy peligroso y cuando se llegan a tasas de inflación tan elevadas como estas del 4 o 5% que hemos visto en diciembre, bueno, el problema realmente es muy grave y más grave aún si no se lo enfrenta rápidamente. Gustavo, gracias. Buenas noches.